Continuamos con la segunda parte de la primera obra de la carne, que es el adulterio. La Biblia quiere enseñarme, y las palabras del apóstol Pablo nos dice, de que sea feliz, pero que haga las cosas bien para que su conciencia esté limpia. Hacer la voluntad de Dios es difícil, porque a lo bueno nos parece malo y lo malo nos parece bueno. Pero al conocer la palabra de Dios me da tranquilidad, porque mi servicio a Dios es cuestión de limpia conciencia. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pedro dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. No importa lo que la gente diga de mí, porque cuando hago las cosas bien, no hay de qué avergonzarme, porque tengo mi conciencia limpia. En cambio, muchos no tienen su conciencia limpia, sino que la han cauterizado. Hacen lo que hacen siendo malo y su conciencia no actúa. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué problema? Si Dios a través de Jesucristo me dice de que no puedo mirar a una mujer, automáticamente hubiese sido mejor que me hubiese hecho ciego. Y aquí hay una diferencia. Vamos a analizar el texto en Mateo capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Este es el contexto. Y el versículo 28 volvemos a leerlo y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Analicemos la palabra codiciar y corazón. Si yo miro a una mujer bonita, pero no la codicio, porque en mi corazón hay una limpia conciencia, y no se trata de mirar, sino se trata de que el que no tiene una limpia conciencia empieza a codiciarla, busca la manera de llegarle y llegarse a ella, diciéndole cosas o dándole cosas, sabiendo que le pertenece a otro. Y si yo digo amar a mi prójimo, ¿por qué haría esto? Segundo punto, el corazón. El corazón físico está justamente en medio del pecho, solamente que palpita al lado izquierdo. La pregunta es, ¿Jesús se refería a ese corazón? No, Jesús se refería al pensamiento donde empieza el adulterio. ¿Dónde empieza el adulterio? En el pensamiento. Jesús no está hablando del corazón físico, sino está hablando del pensamiento, porque ahí se piensa en el adulterio, las fornicaciones, los homicidios. Así que el corazón figurativo o espiritual está en la cabeza, el pensamiento o más bien la conciencia. En la actualidad somos 7,000 millones de seres humanos en el mundo, que estamos sobre la tierra. Y preciso, se enamoran de los ajenos, porque a veces el que usted escogió o la que usted escogió no tiene lo que usted esperaba. Entonces ve en el vecino y tiene lo que usted quiere, y en ese usted encuentra lo que no tiene o no le da el que tiene usted. Pero ojo, si usted es pisoteada, maltratada, humillada por un hombre, usted no tiene ni debe seguir viviendo en servidumbre con este hombre, si no son compatibles. Entonces mejor sepárese para que no esté sometido a una servidumbre. Mateo capítulo 19, versículo 7 dice, porque pues mandó Moisés dar carta de divorcio, preguntaron los judíos a Jesús, o más bien los fariseos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y en el versículo 8
Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esto quiere decir de que por la imperfección llegó la separación, pero en el principio, en el diseño creativo de Dios, es de que el hombre y la mujer vivan para siempre. Pero esto solo sucedería si se mantenían en la gobernación perfecta de Dios. Pero ya entendemos de que el hombre perfecto cayó y entramos en imperfección, y por la imperfección, como lo dice Jesús, llegó la separación. Pero al principio Jesús lo aclara que no fue así. Qué bonito sería llegar a la vejez y cada uno partir y seguir con la misma persona. Qué bonito fuese. Pero lastimosamente, por la imperfección, hoy en día no todos logran eso. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice: de que los hombres tienen los ojos llenos de adulterio, y no es porque miran, sino por el deseo de llegarse a ellas por la lascivia, que es pecar con los ojos. El proverbista dice que el adulterio es por falta de entendimiento y corrompe su alma. Proverbios capítulo 6, versículo 32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El sexo no es malo, siempre lo practiques entre los parámetros de Dios. Si lo haces, no hay problema. Pablo dice de que el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa y el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo. Es decir, si están de acuerdo en que lo hagan. En el sexo hay dos propósitos. Uno, consiste en la procreación, y el segundo, en la satisfacción de las dos personas. El matrimonio se basa en una elección de unión entre dos personas, un hombre y una mujer, sin importar si hay un documento de por medio. Y en sentido contrario, el divorcio es lo mismo. ¿Qué adultera o quién adultera? Aquel que estando unido a una mujer se fija y se une a otra persona, y si esa persona está libre y le permite que la otra persona que tiene pareja y se llegue a ella, también es una adúltera o un adúltero. La Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Malaquías capítulo 3 versículo 5 dice: y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Y en la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Recordemos, para finalizar, ¿qué es adulterio? Es traición. Que el adulterio es pecado. ¿Por qué? Porque adulteró. Porque el adulterio es una obra de la carne. Porque erra en el blanco, infringe el mandamiento y los principios de Dios. ¿Quién adultera? Quien se une a otra persona teniendo una pareja, o también si el soltero se une a una persona que tiene pareja, también adultera. Con esto, mis amados en el Señor, hemos terminado la primera obra de la carne, según Gálatas capítulo 5, versículo 19, el adulterio. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios nos bendiga.